Albrecht, que es directora de promoción de defensa de la competencia y del consumidor en la estructura de la provincia de Santa Fe. María Betania, por supuesto que tuvo antecedentes en el desempeño de la función pública en la Municipalidad de Rafaela, es docente, una reconocida especialista en materia de derecho del consumidor, pero el derecho del consumidor tenemos que ir sabiendo que tiene distintas líneas de conformación. Y a veces están, por supuesto, los abordajes que son más teóricos y que tienen que ver con el análisis dogmático, y por el otro lado están aquellos especialistas, como es el caso de Valeria, como es el caso de Betania, comprometidos desde distintos lugares de acción social, que apuntan a justamente aquello que el derecho del consumidor tiene que garantizar, que es la posibilidad de solucionar problemas concretos. Así que es un orgullo, Betania, que nos estés acompañando esta tarde y que nos puedas transmitir, aunque sea un poquito, de lo mucho que se hace en materia de defensa del consumidor desde tu rol. Y la verdad es que aprovechamos también aquí para manifestar, a lo mejor los chicos quieran tener alguna noticia de este encuentro que se realizó hace poco aquí en la ciudad de Rosario con las autoridades de aplicación de todas las provincias argentinas, al que como cátedra fuimos invitados a participar conjuntamente también con Valeria. Bienvenida y te dejamos en el uso de la palabra y te agradecemos mucho tu tiempo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿se me escucha bien ahí? Bueno, primero que todo, gracias Ariel y Valeria por la invitación. Para mí esto es un placer. Yo también como docente son espacios de construcción que me gustan mucho, que me parecen muy importantes. Y bien lo decías, Ariel, ¿no? El trabajo colaborativo, yo creo que es de las herramientas más poderosas, y teoría sin práctica o práctica sin teoría no terminan funcionando, y creo que ustedes bien lo supieron entender. Para las alumnas y los alumnos, sepan que están en una excelente cátedra que combina lo teórico con lo práctico de manera bárbara, muy interesante y muy importante, porque bueno, yo fui alumna también, ¿no? Soy abogada, mediadora, me dediqué a estudiar mucho, era una alumna muy aplicada, pero después cuando tuve que salir a la calle, bueno, me encontré con la realidad, ¿no? Y no es fácil no poder combinar o no contar con herramientas que nos sumen en ese sentido. Así que aprovechen todas estas instancias, decirles eso, que son muy importantes. Y bueno, el derecho del consumidor es la disciplina jurídica de la vida cotidiana, ¿no? No van a encontrar algo que puedan aplicar más en sus propias vidas, no solo después cuando lo ejerzan para sus clientes, o desde el lado de la educación, o desde una asociación de consumidores, o desde el Estado, sino en sus propias vidas, ¿no? Así que creo que es una muy buena instancia para aprender de cosas que nos tocan todos los días. Yo simplemente decirles que, bueno, estoy en la gestión provincial desde diciembre de 2019, bueno, abordando un trabajo territorial muy fuerte y muy grande, porque lo cierto es que los derechos de los consumidores, si bien contamos con los mismos desde el año 1993, desde que tenemos la Ley Nacional de Defensa del Consumidor, jerarquizada por la reforma constitucional del 94, y ya han pasado varios años, ¿no? Casi 30. Lo cierto es que ha costado mucho afianzar esto en la práctica, ¿no? Y sobre todo en la práctica estatal, ya que tanto desde el Poder Ejecutivo como desde el Poder Judicial es desde donde se lleva adelante el control, ¿no? El poder de policía de esto ha costado mucho darle la importancia y ponerlo en el lugar que corresponde, y por lo menos nosotros intentamos hacer eso desde que asumimos la gestión.
Así que venimos trabajando muy fuertemente y bueno, justamente hemos trabajado con esta cátedra en múltiples intervenciones y con la Asociación de Consumidores en la que participa Valeria y con todos los actores territoriales, ¿no? Con otras universidades, con otras asociaciones, con los gobiernos locales, municipios y comunas. Uno de los puntos más importantes que nosotros consideramos es la descentralización y la territorialidad. Hoy en día la normativa establece que la autoridad de aplicación son los gobiernos provinciales, ¿no? La ley nacional establece a las autoridades de aplicación a los gobiernos provinciales y luego cada gobierno provincial define si delega esas facultades en los municipios y las comunas o no. La provincia de Santa Fe, como para hacer una breve introducción, no tiene una normativa de procedimientos, es una de las 2 últimas provincias de todo el país que no cuenta con una norma que permita llevar a la práctica de manera efectiva y eficiente la ley nacional. Por supuesto que nos las hemos rebuscado todos para llevarla adelante, más allá de las disposiciones, obviamente, que son de orden público de la norma nacional. Pero bueno, en ese sentido, y contándoles que contamos con un proyecto de ley en el cual también esta cátedra ha participado, que está en camino en Fiscalía de Estado para luego de las modificaciones finales poder ser presentado en la legislatura para ver si por fin la provincia de Santa Fe cuenta con esta norma, que en su caso va a ser de avanzada a nivel nacional. Mientras tanto, bueno, se han ido abordando soluciones intermedias y una de ellas ha sido la definición de crear oficinas municipales de información al consumidor, las llamadas OMIC. No sé si han escuchado hablar. ¿Alguien? Háganme sí o no. ¿No han escuchado nombrar? Bueno. Esa es una definición que el Poder Ejecutivo allá por el 2000 comenzó a tomar, que es crear oficinas en los municipios por convenio con la provincia que delega una parte de sus facultades a través de dicho convenio. Porque si no, imagínense que el modo de llegar a la defensa de los derechos por el canal estatal, por el poder de policía, la autoridad administrativa de manera gratuita, había que llegarse hasta la capital, ¿no? Hasta la ciudad de Santa Fe, y luego cuando se abre la delegación de la autoridad provincial en Rosario. Entonces, digo, gente de toda la provincia tenía que, además del inconveniente que tuvo en materia de consumo, que como todos lo sabemos, en muchos casos, aunque hoy en día no tanto, pero pueden ser montos inferiores, tenían que viajar y acercarse a Santa Fe o a Rosario para poder ejercer su derecho, ¿no? Entonces, claro, así sí pensamos cuánto costó que esto se imponga, ¿no? Yo charlaba no hace mucho con mi mamá y me decía, y nosotros cuando compramos la heladera y se rompió, y bueno, después tuvimos que pagar por el arreglo, después la tuvimos que cambiar, y la ley ya estaba vigente. Digo, ¿no? Era una norma de orden público vigente, sin embargo nosotros seguíamos utilizando nuestro dinero y yendo en contra de nuestros propios intereses económicos, un derecho también garantizado por la Constitución y por la ley, porque a nadie se le ocurría hacer uso de esos derechos, darlos a conocer, difundirlos, enseñarlos, ¿no? Pero eso ya estaba vigente. Entonces, bueno, a través de estos convenios se fueron creando estas oficinas para poder delegar y descentralizar estas facultades, ¿no? Así que yo vengo de ahí, como bien dijo Ariel, de la Oficina Municipal de Información al Consumidor de la localidad de Rafaela, así que desde asesorar a la gente cara a cara, atenderlos, gestionar con las empresas, celebrar las audiencias y bueno, los pasos que ahora brevemente les voy a contar, que integran el procedimiento administrativo. Bueno, esto, ¿no? De cómo poder brindar una información que sea clara, que sea concreta y que sea simple para la consumidora o el consumidor que se acerca, que es lo que les va a tocar a quienes decidan abordar esta rama tan fructífera del derecho y que además está creciendo cada vez más. Muchos países europeos, España, Brasil también, hacen uso de esto de manera
automática ya, ¿no? O sea, cuando se produce algún incremento de precios, directamente las y los consumidores no consumen ese producto, los derechos de consumidores están en códigos expuestos en cada local comercial, cada local comercial está identificado con carteles sobre los derechos o a dónde acudir. Bueno, es toda una cultura que tenemos que seguir entre todos y todas fomentando, y es un derecho que con la pandemia se ha expandido muchísimo más, porque vimos afectadas un montón de estas cuestiones. Pensemos en la necesidad de contar con telecomunicaciones que funcionen efectivamente para conectarnos, pensemos en las situaciones de turismo que se vieron afectadas por los viajes que hubo que suspender con la pandemia. Bueno, todo este tipo de cuestiones pusieron a los derechos de consumidores en un primer plano, ¿no? Partiendo de la base, los precios de los bienes esenciales, de alimentos y de productos de limpieza y de higiene personal. Yo ahora les voy a compartir algo que hace muy poquito largamos, hace una semanita, que es el manual de procedimientos. Hay que hacer una aclaración. El procedimiento tiene que estar establecido en la ley provincial, que ninguna gestión gubernamental ha logrado sacar, ningún proyecto de ley ha logrado tener luz al final del camino, y que nosotros estamos intentando que esto ocurra, ¿no? O sea, el procedimiento tiene que estar establecido en una ley, pero mientras tanto, para poder trabajarlo, y hoy con las más de 30 oficinas municipales de información al consumidor que hay en todo el territorio provincial, y oficinas comunales, porque eso es lo que también comenzamos a abrir, que son oficinas en comunas, porque ¿por qué? Alguien, por ejemplo, de Gato Colorado, tiene que a lo mejor viajar 150 kilómetros para ir a hacer un reclamo. ¿Por qué no pensar en oficinas comunales? Así que comenzamos también a abrir ellas. Entonces, bueno, como para ordenar un poco el trabajo en todo el territorio de la provincia de Santa Fe, nos pareció muy importante armar un manual de procedimientos para sistematizar el trabajo desde que un consumidor llega a la oficina hasta que termina la etapa con el archivo de las actuaciones, ya sea por un acuerdo, porque se logra un acuerdo entre partes, o con el pase a sumario del expediente. Entonces ordenarlo, porque tenemos numerosas oficinas, nosotros ya hemos creado más de entre 10 y 12 oficinas desde que comenzamos la gestión, que imagínense, gente, muchas veces son profesionales recién recibidos, como pueden llegar a ser ustedes en un futuro, que asumen el rol de atender esa oficina o asesorar en esa oficina y no contaban hasta este momento con ningún documento de cómo hago, qué hago cuando llega un consumidor. Entonces, bueno, armamos este manual de procedimientos y en breve vamos a tener algunas capacitaciones presenciales con las oficinas, que en realidad ya saben todo este trabajo, lo vienen llevando adelante, pero lo sistematizamos y lo jerarquizamos. Esto les voy a mostrar, está cargado en la web del gobierno provincial. A ver, ahí que están viendo el manual. Estamos en la página de la provincia donde dice Manual de Procedimientos de Defensa del Consumidor, OMIC y OSIC. A ver. La página web sería como... ¿Están en la página web? Sí. Bueno, perfecto. ¿Ahí va para atrás? Sí, ahí aparece billetera, comercio. Muy bien. Ahí está. Bueno, bárbaro. Yo ahí les muestro. Esta es la página del gobierno provincial, ¿no? Esperen un poquito. Para encontrar el manual, página del gobierno provincial, ahí vamos a ir a Comercio Interior y Servicios, que es la secretaría de la cual depende la dirección a mi cargo. Vamos a ingresar ahí. Ahí da algunas explicaciones y aquí tenemos varios ítems. Bueno, por supuesto el primero de todos es Billetera Santa Fe, supongo que en general conocen esta aplicación, que es la vedette del gobierno provincial. Bueno, es un programa que llevamos adelante desde nuestra área también, en vinculación con los comercios y con los reclamos de consumidores. Y bueno, aquí mismo está Manual de Procedimientos de Defensa del Consumidor para oficinas municipales y comunales de información al consumidor. Entonces ingresan ahí
Y aquí van a tener la disposición que crea este manual, que es la disposición 35 del 2022, y el manual de procedimientos. Esto lo voy a cerrar. Y ahora les voy a abrir el manual de procedimientos. ¿Ahí se está viendo? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno. Bueno, este es un poco el manual, tiene 36 páginas, no es tan largo, se los muestro muy rápidamente, bueno, con una breve introducción. Acá tenemos el índice, donde vamos haciendo un poco referencia, como si fuera un curso introductorio, ¿no? Todo lo que es el marco normativo protectorio de consumidores aplicable en la provincia y también la normativa nacional, los principios y derechos fundamentales en el derecho del consumidor, bueno, qué es una relación de consumo, obviamente, los contratos de consumo, algunas modalidades especiales de contrato de consumo, y reclamos y denuncias. Entonces, voy a entrar ahí para mostrarles. Bueno, ¿cómo iniciamos nosotros el acercamiento a un conflicto de consumo, ¿no? Por supuesto que la atención presencial, que la tenemos tanto en Santa Fe como en Rosario, como les decía, que son los dos lugares de la autoridad de aplicación de la provincia de Santa Fe, ¿no? Que dependen del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología. Nosotros lo que hicimos en el marco de la pandemia es habilitar un sistema de turneros para dar un ordenamiento y trabajar mejor con las y los consumidores. Pero por supuesto que en el marco de la pandemia nos obligó también a disponer de vías virtuales, así que la vía más importante es Ventanilla Única Federal, es un portal del gobierno nacional que permite cargar el reclamo a cualquier hora y que como tenemos convenio la provincia de Santa Fe, luego lo gestionamos directamente nosotros. Nosotros lo que hicimos hace muy poco, justamente en la asamblea que mencionó Ariel, del Consejo Federal de Consumo, que es el encuentro de todas las provincias del país para dialogar sobre políticas de consumo, y bueno, que la provincia de Santa Fe integra el comité ejecutivo, y fuimos anfitriones de la asamblea número 100, ni más ni menos. Allí mismo lo que hicimos fue entregar a todas las oficinas municipales y comunales que lo deseaban un usuario, somos también la primer provincia en hacer esto, por medio de un convenio para que municipios y comunas pudieran disponer de este sistema, que ya está diagramado, armado y demás, para trabajar y cargar los reclamos, lo cual da un montón de herramientas porque brinda datos estadísticos, arma informes y permite armar un mapa de las situaciones y de los conflictos de consumo de cada localidad, y eso replicado en la provincia, y después, por supuesto, alimenta el sistema nacional. Así que ese es otro de los lugares donde acceder, y si no, por supuesto, a través de las oficinas municipales, que para quienes entren pueden encontrar el link ahí mismo de cuáles son las oficinas que están disponibles, ¿no? También contamos con un 0800 gratuito, para quienes deseen asesorarse, pero el reclamo tiene que hacerse por alguno de estos canales. Así que eso, nosotros después en el manual, volviendo aquí al índice, informamos cuáles son las principales tareas que tienen las oficinas, damos algunos tips o recomendaciones sobre cómo organizar el trabajo. Yo les reitero, al venir de una oficina municipal, tuve mucho tiempo para abordar ahí la mejor organización, ¿no? Entonces, bueno, en base a eso vamos brindando recomendaciones o elementos. Después pasamos, bueno, a las etapas, obviamente, del procedimiento administrativo. Ahí van a ver que el manual va teniendo algunas fotos de la oficina que se creó en Tostado, la oficina de atención en Reconquista, bueno, distintas imágenes para que puedan ir viendo. Bueno, las etapas del procedimiento básicamente son tres. Una es lo que le llamamos la primera gestión conciliatoria, o gestión de buenos oficios, lo que le decimos. La segunda etapa es las audiencias de conciliación, y la tercera etapa es la instancia sumarial. Nosotros siempre hacemos especial hincapié en que la instancia conciliatoria no tiene un carácter obligatorio. La norma nacional no obliga a pasar necesariamente por la instancia conciliatoria. Es algo que
en el 90% de los casos se realiza la audiencia de conciliación, porque tiene que ver con el objetivo que pretende cada consumidor, ¿no? Que es obtener una respuesta a su problema, a su conflicto, pero en algunos casos en los cuales el consumidor hace el reclamo o hace la denuncia y ya no encuentra modo de satisfacer su inconveniente, o la vulneración al derecho es tan patente, las actuaciones pasan directamente a instrucción sumarial. Eso es un detalle importante, pero en la generalidad de los casos vamos a la instancia de conciliación. Lo que les decía es, aquí les muestro, bueno, una foto de la entrega de aportes a las oficinas municipales y a las asociaciones de consumidores, ahí la pueden ver a la profe presente. Esto es algo que se hizo con ahí algunos representantes, que bueno, que tiene que ver también con el fortalecimiento del trabajo de las oficinas y de las asociaciones. Les decía que la primera etapa, que es la gestión conciliatoria o de buenos oficios, consiste en correrle traslado al proveedor reclamado de la denuncia del reclamo hecho por el consumidor. Hoy en día el traslado ya no se corre más de manera en soporte papel, sino que se hace de manera electrónica, se puede hacer por correo electrónico, muchas veces también lo hacemos vía telefónica. O sea, este procedimiento lo que tiene es características de flexibilidad y de informalidad en un montón de puntos, ¿no? Entonces, lo que en cada localidad, en cada municipio, en cada comuna consideren más práctico, imagínense que hay un montón de proveedores que son locales, ¿no? O sea, además de las grandes empresas o de las multinacionales que tendrán otros modos de abordarse, puede haber comercios barriales o puede haber empresas de capitales locales que tengamos conocimiento, que tengamos vínculo, entonces correr el traslado muchas veces es de una manera más informal, ¿no? Entonces, en ese traslado que se corre, que generalmente es por un plazo de 5 días, lo que se hace es plantear el reclamo al proveedor y solicitarle algún tipo de respuesta, de ofrecimiento, que luego, una vez recibido, es trasladado al consumidor, ¿no? Si el consumidor acepta la propuesta, por supuesto que ese caso va directamente a ser archivado. Si el consumidor no acepta la propuesta o el proveedor no responde, lo que se hace es ya citarse formalmente a una audiencia de conciliación propiamente dicha. ¿Por qué no citamos de entrada las audiencias de conciliación? Porque es una pérdida de tiempo o una inversión de tiempo mayor, ¿no? Si podemos enviar un correo electrónico, pegar un llamadito, de algún modo nos ahorramos, en 2 o 3 días podemos hacer una gestión, ¿no? En cambio, citar audiencia de conciliación, tenemos que disponer del personal para hacerlo, bueno, las partes tienen que estar notificadas debidamente y demás, lo cual lleva otro tiempito. Pero bueno, la citación a la audiencia de conciliación, esto es otro gran cambio que hemos hecho, hemos sacado en el marco de la pandemia el año pasado un decreto del gobernador creando el registro de domicilios electrónicos de proveedores. ¿Qué significa esto? Que los proveedores de bienes y servicios que sean citados, que tengan reclamos y que sean citados en la provincia de Santa Fe un procedimiento de defensa del consumidor, tienen que constituir su domicilio electrónico de manera obligatoria para el procedimiento. Esto fue una innovación también que llevamos adelante en la provincia de Santa Fe, cuando todavía no había estado planteado en ninguna parte del país. Después la Dirección Nacional lo termina sacando antes, con la misma idea, porque estábamos todos en un camino similar, por supuesto. Por cuestiones burocráticas administrativas lo termina sacando antes que nosotros, pero nosotros habíamos iniciado antes el camino. ¿Por qué es importante esto? Primero, lo hicimos por un decreto del gobernador ante la emergencia de la pandemia. ¿Por qué por un decreto? Porque no tenemos ley, además, ¿no? Pero, ¿qué pasaba? Las notificaciones a audiencias que además pensemos que eran presenciales antes, ¿no? Y que con la pandemia las comenzamos a hacer virtuales con todo lo que significó de a poco ir modernizando el Estado, ¿no? Con las cámaras, con los micrófonos, con el manejo de las herramientas virtuales que muchos en el equipo no sabían y demás. ¿Qué pasaba? Las notificaciones se hacían vía correo postal,
con todo el tiempo y el dinero que implicaba. Ustedes no saben los gastos que había de notificación de audiencias. Era bárbaro. Porque después, si el caso no se solucionaba y tenía que pasar a la instancia sumarial, teníamos que tener la acreditación de la debida notificación del reclamo al proveedor. Y esto no se podía hacer de manera digital ni virtual. Bueno, con el decreto del gobernador en la provincia le damos carácter obligatorio. Es decir, que toda notificación que se haga al domicilio electrónico, es decir, a la casilla de correo electrónico constituida por el proveedor en el registro, esa notificación va a tener pleno valor. Es decir, que después, en una instancia judicial, no puede ser cuestionada tampoco. ¿Qué nos pasaba? Las grandes empresas, y sobre todo en el marco de la pandemia, empezaban a dar respuesta de manera virtual. Entonces, si se llegaba a un acuerdo no había inconveniente porque las empresas daban respuesta de manera virtual. El tema es si no se llegaba a un acuerdo, que también las empresas argumentaban, bueno, pero esto no tiene ningún tipo de valor, o me notificaste por mail, esto no corresponde. Entonces, ahí fue que empezamos a trabajar fuertemente en este decreto de creación del registro de domicilios electrónicos. A ver si puedo mostrárselo. Yo no sé, Vale, cuánto tiempo hay, pero en breve ya... Sí, tenemos, son y 45, así que hasta las 8, 8 y 10, ningún apuro. Bien, Betania. ahí, ¿qué están viendo? La página nuevamente de Santa Fe. Bien, perfecto. Producción. Comercio Interior y Servicios. Otra vez. Bien. Ahí estaba el registro de domicilios electrónicos. Perfecto. Acá, domicilios electrónicos de proveedores. A ver si está acá. Esto es muy interesante, Betania. Mientras vos lo buscás, le voy contando a los alumnos y alumnas, porque la otra vez me consultaba justamente un colega cuando yo comenté en el grupo, no está acá, pero Marianela, que es también nuestra escrita y es Campabadal de Casilda, es muy interesante no solo para poder hacer una denuncia y que ustedes lleven adelante las notificaciones, sino incluso para las asociaciones de consumidores, los abogados, estudiantes, que más de una vez tienen que notificar a un domicilio o queremos mandar un correo electrónico y no encontramos en la web esa información, pese a que debería estarlo, ¿no? Así que interesante, y yo me acuerdo que cuando nos lo explicaron ustedes hasta tienen registrado a Disney, ¿no? O sea, que quizás en algunos puntos esto, bueno, ahí estamos viendo el banco municipal y demás. Sí, justo acá está, sí, exactamente. Fíjense, Banco Vica, Banco Superville, bueno, y después distintas empresas, Mate Eléctrico, Dilfer, pero como bien contabas, Valeria, está la firma Disney, que se inscribió voluntariamente, ¿no? Ante cualquier posibilidad de reclamo. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados por ahí a estas cuestiones, pero en otros países ya es muy, muy frecuente, ¿no? Y bueno, y así siguen teniendo, fíjense, correo oficial, grupo Pietravela, cobro digital, bueno, y así un montón, ¿no? Entonces se comenzaron a inscribir y algunos otros se irán inscribiendo a medida que son citados y notificados, ¿no? La primera notificación, si si no logramos encontrar el domicilio electrónico, por supuesto que siempre lo hacemos en correo postal, con soporte papel, para efectivamente contar con la constancia de que haya sido debidamente notificado. Y ahí mismo se lo obliga a constituir domicilio electrónico. Así que ese registro se va a ir engrosando también con el tiempo, ¿no? Con los reclamos. Así que bueno, hecha la notificación, se celebra la audiencia de conciliación, que como les decía, hoy en día se están haciendo de manera virtual. Esto es importante, hay oficinas municipales que tienen facultades delegadas para tomar audiencias de conciliación y hay oficinas que no, que simplemente reciben reclamos, asesoran, educan, pero no toman audiencias. Esto antes implicaba que teníamos que un personal de la provincia tenía que viajar a esas localidades para tomar audiencias. Imagínense los plazos que se manejaban. Yo fui testigo, estando en el municipio de Rafaela, de plazos totalmente incoherentes en reclamos que deben tener solución rápida. Ha habido plazos de hasta un año hasta que venían a tomar la audiencia. Bueno, todo esto con la virtualidad se solucionó y se subsanó, porque no hay ni siquiera que viajar, que gastar recursos estatales,
se acorta todo, no hay que notificar en papel y no hay que viajar puntualmente a tomar la audiencia. Pero hoy en día la mayoría de las oficinas municipales ya tienen convenios descentralizados, eso lo fuimos actualizando para que sea el propio municipio o la propia comuna la que resuelva o intente resolver el conflicto. La audiencia de conciliación, por supuesto, entre partes, se cita al proveedor reclamado, el consumidor reclamante. No es obligatorio que el consumidor se presente con un abogado, lo que no significa que no pueda hacerlo con un profesional, por supuesto que lo puede hacer. Es una instancia gratuita, y lo que se intenta, por supuesto, como método no adversarial de resolución de conflictos que es acercar a las partes para que puedan construir la solución a su conflicto, a su inconveniente. Que se puedan hablar el consumidor con el proveedor no tiene precio, porque es lo que necesita en general en el 90% de los casos el consumidor, que es una explicación ante lo que muchas veces ha sido una pérdida de tiempo, una falta de respuesta, porque muchas veces es más la incomodidad y el malestar que se genera por la falta de respuesta, por la pérdida de tiempo que se le hace al consumidor, que el reclamo en sí, ¿no? Entonces, bueno, en la audiencia es el espacio para eso. El conciliador, que hoy en día es una persona integrante del equipo del gobierno provincial o de la oficina municipal o comunal, y que nosotros en el proyecto de ley que tenemos lo abrimos a otras intervenciones, lo cual de salir este proyecto va a ser muy importante y una fuente también importante de trabajo, porque lo abrimos a terceros conciliadores externos, así como se lleva adelante la mediación prejudicial obligatoria en la provincia de Santa Fe. Esto sería algo similar, profesionales inscriptos en el registro que crearíamos de conciliadores de consumo podrían intervenir en estas conciliaciones, así como también asociaciones de consumidores inscriptas en el registro que tenemos actualmente de asociaciones de consumidores para poder llevar adelante estas audiencias. La importante diferencia entre la conciliación y la mediación es que la mediación simplemente es acercar a las partes siendo un tercero totalmente imparcial el mediador. No puede realizar propuestas, no puede hacer sugerencias, ¿no? Es un tercero imparcial, y por eso en las mediaciones es obligatoria la presencia de patrocinantes, letrados de ambas partes. En la conciliación, no. Por supuesto que si es una empresa, una persona jurídica, la que es citada en las audiencias de conciliación de consumo, tiene que venir un apoderado, ¿no? Con el poder suficiente, que si no se presenta en la audiencia puede pedir un plazo para presentar su poder, damos esa flexibilidad también. Y la diferencia es que el conciliador, en primer lugar, es un representante del Estado, en segundo lugar, aplica una normativa que es pro consumidor, o sea que ahí ya podemos ver una tendencia hacia el más débil jurídico, por supuesto. Como les dije, no es necesario que se presenten con abogados ninguna de las dos partes, y además el conciliador puede ofrecer propuestas de acuerdo, puede sugerir, puede dar ideas, puede indicar cuál es la normativa que se está cumpliendo, la que no se está cumpliendo. Todo esto está vedado absolutamente en la mediación. Entonces es un rol mucho más activo, bien ejercido. Realmente los resultados son muy buenos y muy importantes. La verdad es que el 80% de los casos se resuelven en las conciliaciones, eso es muy importante. Así que bueno, si se resuelve el caso, si se llega a un acuerdo, se le abre un acta que determina el contenido del acuerdo, y con eso mismo se cierra el caso, se pasa el caso a archivo. Si luego este acuerdo al que se arribó no es cumplido por la parte proveedora, bueno, nosotros lo que pedimos es que el consumidor deje asentada la situación, el incumplimiento en un acta, que nosotros le llamamos acta de manifestación, y que con esta acta lo que hace la autoridad de aplicación es intimar a la empresa para efectivamente cumplir con el acuerdo al cual voluntariamente arribó. Si no cumple con ese acuerdo al cual voluntariamente arribó, esto es causal de aplicación
de sanciones establecidas en la propia ley, las sanciones establecidas en la propia Ley Nacional de Defensa del Consumidor. El incumplimiento del propio acuerdo arribado. Si no se presenta el consumidor a la audiencia de conciliación solicitada, damos un plazo de 5 días hábiles para que se presente o manifieste de algún modo su voluntad de continuar con el reclamo, y si no, el reclamo se cierra y se archiva y tiene que comenzar de cero el consumidor. Si el proveedor no se presenta, lo que se venía haciendo era hacer una segunda citación al proveedor por medio de la fuerza pública, es decir, de la policía. Se lo notificaba por medio de la policía, y si ya ante esa situación no se presentaba, el expediente pasaba directamente a sumario, ¿no? El pase a sumario, ¿qué significa? El pase a sumario es el pase del expediente. Ahí voy bajando. Bueno, acá en el manual van a ver lo que tiene que contener el acta que labramos, cuáles son los datos, cómo se tienen que dejar establecidas las actuaciones, el acuerdo. Si no se arriba un acuerdo entre partes, bueno, pasa a la instancia sumarial. Eso no lo puede hacer ninguna oficina municipal ni comunal, de las que les nombré. Los convenios con facultades delegadas solamente llegan hasta la etapa de la audiencia de conciliación, de las gestiones conciliatorias. Después, la instancia sumarial, hasta que no contemos con una ley, no se puede delegar en municipios y comunas, es una potestad retenida por la provincia, por eso también es importante avanzar con la norma de procedimientos. Así que la instancia sumarial, todas las oficinas municipales y comunales tienen que terminar remitiendo el expediente de manera física, los que aún quedan en papel, en soporte papel, o directamente electrónica, como son los expedientes que estamos llevando adelante ahora, que son de manera totalmente electrónica. Remitirlo a la autoridad de aplicación para que el equipo jurídico pueda hacer el estudio del caso. ¿Eso qué implica? Se notifica al proveedor que el expediente pasó a la instancia sumarial, se le da un plazo de 10 días para que presente descargo y ofrezca la prueba que haga a su derecho, y luego el expediente pasa a estudio. Aquí es importante marcar que no solo se va a analizar el objeto del reclamo del consumidor. Cuando un consumidor hace un reclamo, tiene un objeto concreto y una petición, una solicitud concreta, ¿no? La devolución del dinero abonado por el producto con falla, bueno, o lo que sea. Entonces es concreto, y cuando se arriba el acuerdo es sobre ese tema generalmente, ¿no? Pero cuando las actuaciones ya pasan a la instancia sumarial, es deber del Estado abordar toda la situación. Entonces se hace un análisis amplio de toda la documentación con que se cuenta, ¿no? Es decir, si encontramos que hay agregado un folleto publicitario, el folleto publicitario ofrece algo que luego en la práctica no se cumple, bueno, la publicidad integra el contrato con el consumidor. Entonces se va a determinar una infracción por esa circunstancia. Si encontramos que el contrato que adjuntan tiene el tamaño de su letra menor a las establecidas por resolución, que tienen que tener el tamaño de letra determinado, se va también a imputar eso como una infracción. O sea, se hace un análisis exhaustivo y amplio para disponer en su caso la comisión de alguna infracción. Y bueno, luego viene la disposición, en su caso de haber encontrado esto, de sanción, que, como les dije, son las indicadas en la ley 24240, que pueden ver, que puede ser apercibimiento, multa, decomiso de mercaderías, clausura del establecimiento o suspensión del servicio por un plazo de hasta 30 días, suspensión de hasta 5 años en los registros de proveedores del Estado. Si el Estado cuenta con registros de proveedores, que son los que le suministran desde el servicio tecnológico, que le venden las computadoras, el papel, los muebles, lo que sea. Para todo hay que ser proveedor del Estado, estar previamente inscripto, porque como son fondos públicos, es decir, de todas y de todos, hay que hacerle un seguimiento. Bueno,
pueden sufrir una suspensión de estos registros, lo cual les genera una merma importante a muchas empresas que trabajan con el Estado siempre, ¿no? O pérdida de concesiones, privilegios y demás. Generalmente la multa que más se aplica, la sanción que más se aplica es la de multa, valga la redundancia, la multa económica, ¿no? Que ahora con el Consejo Federal de Consumo estamos con un proyecto también ingresado en el Congreso Nacional para actualizar el monto de la multa, porque fíjense que el monto de la multa es de 100 a 5 millones de pesos. Hoy en día, bueno, 100 pesos no alcanza para un chicle casi, y 5 millones de pesos tampoco para una empresa general, un antecedente. 5 millones hoy en día con el valor de la moneda no es nada, así que estamos con un proyecto que establezca un sistema variable, no fijo de multas, sino actualizable conforme el valor del combustible, creo que es finalmente el proyecto que presentamos, porque estaba en base al salario mínimo vital y móvil al valor del combustible, así que eso está allí. Así que bueno, en base a eso se dispone la aplicación de sanción y bueno, esta disposición de sanción puede ser recurrida por medio de recurso directo ante la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de la provincia, hoy en día. Bueno, este es otro tema que amerita otra clase para discutir eso, porque no ha sido claro, ha tenido muchas idas y vueltas, a dónde se recurren las sanciones de la autoridad de aplicación, a dónde tienen que ir las empresas. En realidad hay un dictamen que dice que al contencioso administrativo, pero después la justicia contencioso administrativa también se ha declarado incompetente, es bastante debatible y por eso necesitamos nuevamente contar con la ley provincial para poder ordenar esa situación. Y el último detalle importante, que el monto de la multa aplicable no va para el consumidor. El monto va, conforme hoy en día está determinado, va para el Estado, para rentas generales del Estado. Ni siquiera para la autoridad de aplicación que integra, digamos, una secretaría, un ministerio, no tiene autarquía, no tiene patrimonio propio, va a rentas generales del Estado y de ahí se distribuye. El proyecto de ley que nosotros planteamos también determina una diferencia en esto, que pueda ir una parte para el autosostenimiento de la autoridad de aplicación y también que una parte pueda ir para el consumidor, cosa que hoy en día no ocurre. Hay algunas pocas provincias que tienen por sus leyes de procedimiento esta posibilidad, que una parte vaya al consumidor, y también una parte planteamos que vaya en aquellos casos donde interviene alguna asociación de consumidores en motivar el reclamo, acompañarlo, que pueda ir a esa asociación de consumidores, que también tienen tantos inconvenientes para solventarse las asociaciones, ¿no? Entonces, eso es lo que está previsto. Pero hoy en día el dinero de la multa que se aplica no va al consumidor, por eso lo importante es la fuerza de la gestión conciliatoria, porque si no se resuelve, el consumidor tiene que, se queda, digamos, sin ningún tipo de beneficio y tiene que iniciar su acción judicial, que, bueno, esto no lo dije al principio, pero no es necesario agotar la instancia administrativa en la autoridad de aplicación para iniciar una acción judicial, ¿no? Por un reclamo de consumidor, se puede hacer paralelamente. En general, la mayoría de las personas, la mayoría de los consumidores aguardan a que culmine el procedimiento administrativo porque eso les da un antecedente y un fundamento mucho más fuerte para luego llegar a la instancia judicial. Pero el monto de la multa no va para el consumidor y en realidad el sumario mismo, tal como hoy está establecido, no tiene la participación del consumidor. La participación del consumidor culmina en la instancia conciliatoria. El consumidor no va a ser notificado, no va a ser informado de lo que ocurre en el sumario. Lo sigue el Estado, como el Estado puede seguir cualquier tipo de intervención de oficio, porque tengan presentes que nosotros no solamente actuamos ante reclamos de consumidores, sino que actuamos también de oficio por medio de inspecciones que llevamos adelante en el territorio, por medio de inspecciones virtuales que también hacemos, o por comunicaciones de otras autoridades, ¿no? Y todo eso también lleva el proceso de la etapa sumarial. El consumidor no es informado de este procedimiento, por supuesto que si solicita una copia del expediente se le puede dar, pero el consumidor no puede venir a requerir información, cosa que también
está empezando a ponerse en debate, ¿no? Así que bueno, más o menos eso es lo que tenía para contarles. Recuerden que esto está cargado, les va a ser de utilidad para lo que lo necesiten, y bueno, a disposición para lo que sea que puedan necesitar. Espero no haberlos agobiado con tanta explicación. No, para nada, Betania, muchísimas gracias. Creo que ha sido más que claro y ejemplificativo todo lo que has mostrado, incluso en encontrar la información, porque creo que también eso hace un poco a lo que uno requiere, ¿no? Encontrar la información hoy por hoy en la web no es tan sencillo. Si uno googlea, quizás domicilios electrónicos Santa Fe no llega, y vos al hacer el seguimiento desde tu propia pantalla, incluso yo no sabía que se llegaba de esa manera, así que ha sido más que clara y ahí está la información de manera accesible para que los alumnos la puedan descargar, guardar y consultar. Algunas cuestiones que me gustaría conversar, aprovechando que tenemos unos ratitos, y si alguno o alguna también quiere hacer alguna intervención, por favor, desmutear directamente el micrófono. Vale, perdón, antes de que avances con eso, mira, justo estaba leyendo un comentario de Marianela que decía que el listado puede ser útil para controlar los dominios de las empresas, de las páginas web, para evitar posibles phishing y demás. Bueno, se imaginarán que ese es el tema del momento, ¿no? El phishing, las cuentas que están siendo hackeadas y la gente que está entrando en páginas que no tienen nada que ver, ¿no? Bueno, Banco de Santa Fe ha sido una de las más utilizadas, que ha sido Barco de Santa Fe, y un montón de gente no se ha detenido ni a leerlo ni a mirarlo, ¿no? Pero bueno, es un dato interesante también el que señala Marianela para eso, ¿no? Que para eso sirven también los listados oficiales. Nosotros siempre decimos, los reclamos, la información en los sitios oficiales, y hay que buscarlos y buscarlo uno mismo en la web. Nada de lo que me aparece, nada de ventanas emergentes, nada de mensajito que recibo, de mail que recibo, inclusive en el buscador de Google. Cuidado, hay que leer bien el link y la dirección que llega, ¿no? Eso me parecía un aporte interesante. Sí, la verdad que sí. Y siguiendo con los aportes, una de las actividades que tuvimos al inicio del cuatrimestre, que estaba propuesta en un foro, era Nos Conocemos. Muchos y muchas de los estudiantes y estudiantes nos contaban que ellas ven el gran reclamo de la compañía Fivertel, por ejemplo, de lo que es la cuestión de Internet, los reclamos. ¿Cómo está, por ejemplo, eso hoy actualmente en las OMICs, en las OSICs? ¿Son también uno de los rubros más reclamados en Santa Fe? Sí, es uno de los rubros más reclamados. Antes lideraba el ranking, ahora habrá pasado al puesto 3 o 4, porque en realidad nosotros cuando armamos el ranking de algún modo también tenemos en cuenta el nivel de respuesta. Y con esta empresa, que como sabrán abarca todo, ¿no? Es Fivertel, Cablevisión, Telecom, Personal, ¿no? Por ejemplo, hemos tenido al poco tiempo de comenzar la gestión, ya con la pandemia, hemos tenido una reunión, porque hay casos como estos, que son los de las empresas más grandes, que con el correr traslado, el citar a audiencia, caso por caso, individual, uno por uno, no sirve, no servía, y nos parecía una pérdida de tiempo. Entonces tuvimos que sentarnos con las autoridades para comenzar a abordarlo por paquetes, ¿no? Por paquetes de reclamos de algún modo. Y bueno, empezamos a tener, sí, exactamente, empezamos a tener un mejor ida y vuelta. La empresa dispuso de una persona que asume esto, y nosotros tenemos también una persona del equipo que corre los traslados y que lleva adelante puntualmente esta temática, porque es otra de las cosas que hemos hecho desde la dirección, que es empezar a disponer de operadores técnicos, jurídicos, de acuerdo a la materia. Es decir, no como antes, que bueno, se pasaban
las cosas y a veces... Claro, exactamente. Ahora, bueno, telecomunicaciones la aborda un equipo, prepaga la aborda otro, planes de ahorro la aborda otro equipo, y así. Pero esta es una empresa que sí, tiene bastantes reclamos, pero tiene un muy buen nivel de respuesta, que, reitero, lo hacemos como un abordaje colectivo, pero para eso tuvimos que tener un par de reuniones, ajustar el trabajo, el modo, hablar las autoridades hasta que el equipo se acomodó de ambas partes, ¿no? Ellos tuvieron que disponer de una persona que hasta que agarró el ritmo, también llevó un tiempo, ¿no? Pero estas son todas decisiones políticas, en definitiva. Bien. Y hablando de decisiones políticas, también algo clave, que es muchas veces los que nos consultan, porque si bien uno desde la mirada del consumidor tiende, ¿no?, a brindar la materia, no desconocemos que muchos estudiantes pueden ser profesionales el día de mañana, pero representando a estos proveedores. Esta parte de la multa, que cuando la empresa es sancionada, la multa para apelar tiene que ser pagada y depositada, que eso también generó muchos dolores de cabeza, ¿no es cierto? Y que se generó un antecedente interesante a raíz de la actuación de la dirección provincial con la empresa Pedido Ya, nada más y nada menos, que también muchos de los aquí presentes contaron que han hecho reclamos a Pedido Ya. Esto de pagarlo, hay que pagarlo, no hay que pagarlo. ¿Qué dijo la justicia federal respecto de que para apelar hay que pagar la multa? Claro, el principio del solve repet, de pago y después reclamo, era un principio bastante cuestionado, ¿no?, en materia de consumo, tenía idas y vueltas, por supuesto que los defensores de la materia siempre lo tuvimos muy claro, que regía, y bueno, finalmente este caso de Pedido Ya fue un caso también paradigmático, no solo a nivel provincial, sino a nivel país, porque ninguna otra provincia adoptó una medida similar con esta empresa, que lo que hizo fue aumentar abusivamente las comisiones que le cobraban al sector gastronómico, en este caso al sector comercial, que por supuesto después indirectamente influía en el precio final de los bienes que compraban los consumidores. Fue el propio sector gastronómico el que se acercó a la autoridad de aplicación a pedir ayuda de algún modo, y hicieron un reclamo colectivo, las cámaras de Rosario, Santa Fe y Rafaela, de gastronómicos, ¿no?, restaurantes y bares que recuerden que no podían trabajar ni abrir sus puertas, tenían que trabajar vía delivery, y todos aquellos que no tenían delivery, con lo caro también que implica, porque es sumar un trabajador nuevo a la empresa, empezaron a utilizar estas plataformas que, ustedes recuerden, no estaban tan instaladas en el uso. En la pandemia crecieron exponencialmente. Y bueno, Pedido Ya copó el mercado en la provincia de Santa Fe totalmente, porque nadie ve a ninguna otra empresa que haga eso, así que es monopólica. Y bueno, lo que hizo fue comenzar a aumentar las comisiones que le cobraban a los bares y restaurantes que las usaban, y las comenzaron a aumentar después de que habían suscrito los contratos y en el marco de la pandemia, cuando no tenían otro modo. Entonces, bueno, hicimos una intervención, llevamos adelante audiencias colectivas para tratar de solucionar este tema, pero no se presentaba digamos, estas audiencias colectivas se hicieron después de que les aplicamos la multa, porque no se sentaban a conciliar, a hablar, no habían tomado, claro, no había antecedentes de esto en ningún lado, entonces pensaron que era algo más simple. Les aplicamos una multa, haciendo uso de la ley de abastecimiento, que allí se sentaron a conciliar, a negociar, y abordaron un acuerdo entre partes, ¿no?, entre las 3 cámaras de gastronómicos y la empresa. Pero la multa continuó su camino, ¿no? La multa ya estaba aplicada, la empresa apeló y finalmente la sala, ya no me acuerdo cuál era, si la 2 de la Cámara de Apelaciones Federal de Rosario, terminó confirmando la multa, porque la empresa sostenía que no correspondía abonar la multa previo a apelar. Y bueno, la Cámara lo confirmó y la empresa tuvo que finalmente pagar esa multa. Así que esto fue un antecedente, como les digo, a nivel provincial y nacional, porque después inclusive el gobierno nacional, después de nuestra intervención y tomando nuestros fundamentos, adoptó una medida similar con la empresa Pedido Ya e incluyó a Rappi a nivel país, en todos los lugares donde estaba vigente. Así que sí, fue realmente para nosotros un logro en un montón de sentidos, ¿no?, en un montón de aspectos, pero puntualmente en lo jurídico fue efectivamente darle al carácter del solve repet ya un valor
establecido, que es lo que se venía sosteniendo. O sea que el recurso hay que fundamentarlo y la apelación de la multa en la instancia administrativa, presentarlo allí y además pagar la multa para después ir a la provincia, ¿no? Muy importante también el plazo de prescripción que tiene un consumidor para iniciar alguna denuncia. Esto aparece en la ley 24240, que como muy bien decía Betania, es la norma nacional que nos rige hasta tanto tengamos una norma provincial, un código de implementación, sin perjuicio de todos estos avances legislativos, administrativos, a través de disposiciones, resoluciones y decretos, que va gestionando la dirección y la conducción actual de lo que para nosotros es la autoridad de aplicación provincial. Así que es importante mencionar que el artículo 50 menciona que hay 3 años de prescripción para iniciar las acciones, ¿no? Porque a veces esto es importante. Las denuncias. No, en realidad el plazo de este artículo hace referencia a las sanciones. El plazo de las acciones... de las denuncias, claro, el plazo de las denuncias, de las acciones, es de 5 años el plazo general. Bien. Salvo que haya alguna normativa específica que establezca un plazo especial, porque tengan presente que la Ley de Defensa del Consumidor se integra, artículo 3 de la Ley 24240, se integra con el resto de la normativa vinculada al consumo. Lealtad comercial, defensa de la competencia, etcétera, ¿no? Entonces, bien, para cada caso también tendremos que tener en cuenta si hacen referencia a algún plazo específico. Bien. Las sanciones prescriben en los 3 años, el reclamo, la denuncia, 5 años, el plazo genérico. Bien, buenísimo. Tania, no sé si alguien más quiere agregar algo, hacer alguna pregunta, algo que haya quedado en el tintero. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, adelante. O sea, yo estuve leyendo la ley 26993, que sí, creo que es el sistema de resolución de conflictos a nivel nacional. Entonces yo antes de entrar a la clase, que usted nos mandó un mail que decía que íbamos a ver la cuestión administrativa, yo pensaba que íbamos a ver la vía administrativa que estaba en esa ley. Porque leí el mail, por ahí no me detuve específicamente y me puse a pensar que una cosa era lo provincial, municipal y otra cosa era lo nacional. Entonces no me queda claro en qué momento yo puedo ir, o si yo puedo elegir, o si no puedo elegir porque hay, digamos, ciertas situaciones en las cuales tengo que ir a nivel provincial o municipal, o tengo que ir a esto de la nación. Porque además en nación la vía conciliatoria entiendo que es obligatoria y acá no, como que es facultativa. Entonces me quedó eso. Muy bien, Mayra. Si querés le contesto yo al principio para que vos después lo puedas redondear a ver qué es lo que pasa cuando suceden estas cuestiones. Realmente lo que vos hiciste, te felicito porque vos fuiste justamente a la bibliografía que regula lo que se llama la conciliación previa, ¿sí?, de las relaciones de consumo, que es el famoso COPREC. También lo pueden de alguna manera estudiar y acceder, como Betania lo dijo, de las páginas de argentina.gov.ar. Esa norma de la 26993 justamente crea todo un paquete, digamos, o un procedimiento administrativo que únicamente hoy está en el año 2022 vigente para lo que es Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El COPREC funciona sin duda de manera virtual y uno puede llegar a tener algún tipo de denuncia, intervención en ese organismo, pero vamos a necesitar que haya alguna vinculación con alguna compra, alguna adquisición, algún domicilio de Buenos Aires. Por ejemplo, actualmente en la Asociación de Consumidores tenemos una consumidora que viajó hasta Tigre, que compró una cama, ¿sí?, una cama cucheta para sus hijos en Tigre, que contrata el traslado ahí también en Buenos Aires, y la traían la cama para aquí, para la ciudad de Rosario. Esa cama llega en un estado deplorable, se notó que se había mojado, que había sido golpeada en el traslado, y por lo tanto iniciamos el reclamo en el COPREC, porque los domicilios de los proveedores están allá, porque la contratación se hizo en provincia de Buenos Aires, y porque ambas denunciadas tienen domicilios allá. Eso funciona de esta manera, y que es justamente, como vos bien decís, de alguna manera una instancia de conciliación previa y obligatoria para luego ir al fuero, que Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene un fuero propio de consumidor.
cuyo código se sancionó el año pasado, a principios del año pasado. Y como nos pasa más de una vez en todo esto, desde el interior nos quedamos viendo lo que pasa únicamente en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y desde el AMBA. Así que esas cuestiones no es que no estén vigentes, simplemente que para nosotros no se nos aplica. En Santa Fe no tenemos COPREC, hubo una propuesta de que hubiese oficinas móviles, ¿sí? Como pasa con los DNI, con los pasaportes y demás, pero lamentablemente nunca cruzó, digamos, la Ruta 9 hasta llegar a nuestra provincia. Por lo tanto, eso es algo que ustedes van a ver en la bibliografía, que podemos hacer mención y referencia, pero que si nos encontramos aquí en la ciudad de Rosario, es muy difícil que podamos acceder. Por eso, lo que mencionaba Betania antes, ¿no? La instancia administrativa, fuera de lo que es las relaciones de consumo y lo que es COPREC, se insta desde la ventanilla única federal. Desde la ventanilla única federal, ya cuando uno pone el código de la localidad, lo van a derivar a la autoridad de aplicación municipal, comunal, o en el caso de la provincia, a la dirección provincial directamente. Entonces es importante y muy interesante, Mayra, lo que trajiste, porque se puede llegar a la confusión. Y nosotros comenzamos hablando de la realidad del consumidor y la consumidora en Santa Fe. Pero eso, vos hiciste, no está mal, de hecho está en nuestro programa, pero lo vamos a ver seguramente la clase siguiente con el doctor Ledani, ¿no? Él habla de COPREC y del Auditor Nacional de las Relaciones de Consumo y del fuero. Muy bien. Además, te fue muy bien en la competencia, Mayra, muy bien por la pregunta. No, respecto a eso yo quería agregar que, como bien decís, si hay algún domicilio de la empresa que es de Buenos Aires, puede irse a COPREC, pero como además nosotros tenemos un convenio en la provincia de Santa Fe, que todo lo que ingresa baja directamente a Santa Fe, se gestiona todo por Santa Fe. Si algún caso por cuestión de no tener tiempo, porque requiere una urgencia y porque el domicilio es de Buenos Aires, nosotros lo podemos avisar y lo trabajan desde Nación COPREC, digamos, que es esta ley que hacías referencia, Mayra. Pero si no, todo vuelve automáticamente, o sea, viene a la provincia directamente. Pero esa ley es una ley muy buena, muy interesante. El sistema de COPREC está muy bueno, el sistema permite también intervenciones con conciliadores externos, lo cual le da un montón de fluidez y de celeridad. Pero bueno, imagínense haciendo esa intervención con todos los reclamos de todas las provincias, sería también imposible. Por eso ingresa en el sistema de ventanilla única federal el reclamo y baja directamente a la provincia de Santa Fe. Es así. Martina, creo que quería hacer otra pregunta, ¿puede ser? Sí, estaba relacionado con eso también, más que nada con el contenido para la evaluación final. O sea, lo que se pregunta cuando preguntan el procedimiento administrativo es este de Santa Fe, ¿no? Exacto, exactamente. Ok, y se puede estudiar directamente el manual porque vi que estaba muy organizado. Sí. Ok. Perfecto. Gracias. Hago un aviso, el material bibliográfico ya lo tiene la fotocopiadora del Centro de Estudiantes, ¿sí? Ya está, digamos, ahí a disposición de ustedes desde la semana pasada, así que si lo llegan a necesitar, pueden directamente tomarlo de allí, de la fotocopiadora del centro. Bien. Bueno, no sé si hay alguien más que tenga alguna duda, algo que vos, Betania, quieras agregar. No, de mi parte nada más, agradecerles la escucha atenta, el tiempo y a disposición para lo que necesiten. Vales, pasales mi mail, cualquier duda o reclamo que tengan ustedes, la familia o lo que sea, más que a disposición, estamos para eso y para nosotros es un honor poder trabajar y después resolverles las cosas a la gente, así que no más que eso. Buenísimo. La verdad, Betania, yo lo que voy a hacer y me voy a permitir en este ratito es volver al Menti, pero no para que los chicos y las chicas lo hagan ahora, sino para que nos puedan decir, y yo después voy a compartir con vos, en menti.com, cuál es la conclusión que se llevan de hoy, ¿sí? O sea, en este número que yo voy a poner ahora, me gustaría que, con tiempo ahora, cerrando la clase, las ideas que le han quedado o algunas inquietudes que les gustaría de alguna forma compartir con nosotros, ¿sí? Acá
el número de Menti es 44 84 9801. Nos pueden ir escribiendo, ahí estoy viendo que está participando, y nos gusta porque esto es un poco la propuesta, y que te agradezco ahora yo, Betania, en nombre personal también, que te hayas dispuesto de este ratito, porque como nosotros tenemos la posibilidad de tener la bibliografía, pero muy pocas veces que alguien que hizo la bibliografía o que trabaja detrás de la oficina sea la que nos venga a contar de primera mano y de primera línea. Hoy creo que estamos marcando esto, ¿no? Que podamos ver quiénes están detrás de esas reuniones, cuáles son las políticas, qué está haciendo Santa Fe, por qué todavía estamos en mora con tener un código de implementación, por qué nos encontramos en esta confusión que tiene Mayra, si esto es tan lindo en Buenos Aires, ¿por qué no sucede aquí en la provincia? ¿Cuándo me conviene ir? ¿Cuándo no? Creo que son un poco los dilemas que tenemos todavía por resolver, que no tenemos ningún problema en que esto quede transparentado en el cursado y que ellos mismos y ellas mismas formen su propio pensamiento crítico al respecto, ¿sí? Así que bueno, desde ya muchísimas gracias por la claridad. Claro que vamos a volver a invitarte seguramente en alguna otra intervención o en alguna píldora para dejarles a ellos de estudio para que puedan revisar y verlo. No sé, Marianela, si vas a tomar lista o simplemente con mis capturas de pantalla, si estás por ahí, te sirve y has podido tomar sin que demoremos más. No sé, Marian, si te tengo por ahí o ya te fuiste. Me parece sí, que no, estoy acá escuchando perfecto. atenta, no quería interrumpir. Bueno. No, fui tomando lista a medida que veía los nombres ahí de los chicos, así que ya está. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Yo no quería tampoco... Gracias. Gracias Marian por estar, por tu colaboración de siempre. Y bueno, siendo entonces 20 y 25, si nadie quiere agregar nada más, cumpliendo con el timing, porque fue un poco la propuesta que hicimos de que esto no fuese simplemente clases magistrales, sino que se pueda participar e intervenir y dejar sus ideas, que bueno, ya las estoy viendo, así que una vez que esté Betania te lo voy a compartir, pero simplemente puedo llegar a leer algunas muy chiquititas, muy buena exposición, útil para resolver los conflictos de la práctica, aprender con mayor profundidad los contenidos. Muy linda clase, me sirvió mucho la información, gracias por el tiempo. Excelente intervención, muchas gracias por compartirlos. Bueno, yo sé que te vas a poner colorada y no es la idea, así que claramente muchísimas gracias. Y que tengan un lindo fin de semana largo, y nos estamos viendo entonces el martes de la semana que viene, creo que nuevamente con el doctor Danino, o ya ingresa también el doctor Pellejero, nuestro profesor adjunto, que en Betania también conoce la materia, ¿sí? Bueno, gracias a ustedes, chicos. Muchas gracias. 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 Muchísimas gracias. Chao, gracias. Chao.